Bienvenido Iña Grande. Es un gusto para nosotros recibirlo. Queríamos que nos comentara cuál es su función dentro de la empresa y cuál es su trabajo específico justamente ahora en Uruguay. Buenos días, yo soy ingeniero agrónomo, me licencié en España y durante muchos años estuve viviendo en Australia. Ahí es básicamente donde empecé mi trabajo como ingeniero agrónomo, llevando fincas, llevando almacenes, y actualmente estoy como consultor en proyectos en Australia, alguna cosa en España, estoy haciendo cosas en Marruecos, Chile, en algún momento estuve en México, en China, con lo cual me da una visión bastante global de la citricultura mundial. Perfecto. Joan, en cuanto a la citricultura nacional uruguaya, ¿qué aspectos o qué características, qué lo han llevado a llegar acá, a estos puertos, digamos, y cómo la visualiza a nivel mundial nuestra citricultura, la de Uruguay? La razón principal por la cual he venido a Uruguay es por todo el programa de nuevas variedades de cítricos. Tuve la oportunidad de conocer a Tato en Australia en mi primera visita después del COVID. Era unos 3 años, 2 años y medio, 3 años. Y ahí él presentó el programa de línea y realmente quedé muy impresionado. Entonces, con la facilidad del idioma y cultural, le comenté a Tato, ¿todo lo que has explicado es así o hay un poco de creatividad? Y Tato, muy abierto, me dijo, vente, lo ves y ya lo valoras tú mismo. Y así lo hice. 3 meses más tarde estaba aquí, aproveché la oportunidad que iba a Chile, después de Chile pues me vine para acá y realmente las variedades y el programa no me ha defraudado en absoluto. Bueno, eso es una realidad. Nosotros hace 30 años, INIA tiene su programa de mejoramiento genético, que hoy lleva Tato adelante, Fernando Rivas, para los que no lo conocen, ingeniero Fernando Rivas. Y bueno, ya que entramos en el tema de mejoramiento genético, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención en cuanto a mandarinas, en cuanto a naranjas, los potenciales o ambas especies? O algunos limones, porque el mejoramiento es grande, tenemos digamos, una diversidad muy importante, muy linda, que por suerte los productores de acá la conocen, hemos trabajado mucho con eso, los técnicos también, pero bueno, el mundo, ahí está bueno la visión que tienen ustedes con respecto a lo que tenemos nosotros acá como valor biológico, por decirlo de una manera, que es el mejoramiento, la genética. Lo que realmente ha puesto en valor el proyecto que tenéis es, después de tantos años desarrollando variedades, principalmente de mandarinas. En todo caso, después hablaremos de otras especies, pero centrándonos en mandarinas, habéis llegado tenéis unos parentales, tenéis una base genética muy rica. Con un pool genético en las variedades que estáis ya a punto final, por decirlo de alguna forma, que son muy potentes. Y eso es muy importante desde varios aspectos. Uno, queremos variedades que sean mejores. Y en cuanto a mejores, dejando al margen los elementos agronómicos per se, producciones, calibres, eso se le supone, o sea, sí. Tenemos que ir más allá de ese punto. Entonces, que sí que lo tienen que cumplir, por supuesto, pero más allá, entonces entramos en diferenciación organoléptica, o sea, para que se repita la venta, al final tenemos que presentar al consumidor un producto que tenga muy buenas condiciones y que coma muy bien. Entonces, yo creo que tenéis algunas de las variedades que a nivel mundial
que comen mejor, con unos brix, con un azúcar muy elevado. Eso por un lado. Después, por otro, lo que está quedando claro, y este año, desgraciadamente, es un buen ejemplo, el clima está cambiando. Este año habéis tenido las lluvias, un año muy lluvioso en otoño y ahora habéis tenido heladas. Dos eventos que se producían pues cada 10, 15 años o 20 años, este año se han dado los dos en el mismo año. Entonces, está claro que algunas variedades son más resistentes a esas inclemencias, a esas adversidades, que desgraciadamente las vamos a ver de forma más frecuente, con lo cual el cambio varietal no solamente viene por añadir un valor organoléptico a lo que hay en el mercado, y ese es al final el último eslabón. O sea, al final podemos hacer mucho marketing, podemos hacer muchas cosas, pero la decisión la toma el consumidor después de haber consumido ese producto y satisfacerse de ese producto. Con lo cual, crítico que coma muy bien y crítico que agronómicamente responda y que sea resistente. Entonces, las variedades que tenéis, y eso lo hemos visto precisamente este año ha sido un campo de pruebas sin buscarlo, pero muy definitivo, y se ve claramente que las clementinas en primera campaña no dan la talla, sobre todo cuando tenemos que hacer viajes largos, y que en la parte tardía de campaña tenéis un grupo de variedades que son las más resistentes a frío. Con lo cual, yo creo que tenéis ahí muy buen material. Entonces, está bueno lo que comenta por el tema de que el mejoramiento ha tenido la visión de mantener, quizás por la cultura de nuestra citricultura, una citricultura de exportación de mercados muy lejos, esa resistencia que tienen la fruta a llegar con muy buena calidad a mercados muy exigentes y además lejos. Y por otro lado, todo el tema del sabor, que es lo que hoy está el mundo pidiendo, esa diferenciación en sabores, diferenciación en la acidez, en los óleos solubles. Bueno, además que pele bien, como comentaba. Yo, particularmente para terminar, me gustaría un poco preguntarle cómo vienen estos trabajos de esta genética, esta información que ustedes están llegando a acuerdos con INEA o tienen ya acuerdos con INEA. ¿Cómo viene para adelante? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo se están pensando en manejar hacia el futuro? Buena pregunta. Mi rol en concreto, yo trabajo, como he dicho antes, básicamente en Australia. Entonces, mi involucración en el proyecto y mi interacción con INEA es el desarrollo de las variedades en Australia. Y yo no participo en otras partes del mundo. Conozco los operadores, podemos recomendar alguna cosa, pero mi foco es en Australia. A nivel de licencia, las variedades están licenciadas de forma global, con Citrus Genesis, básicamente para el mundo, obviamente con la excepción de Uruguay. Entonces estamos colaborando con Citrus Genesis, que están en España, yo mismo como consultor, y dos empresas en Australia, una empresa viverista y un almacén, de forma de tener en Australia las tres patas bien cubiertas. La parte técnica y conocimientos agronómicos que aportaría yo, la parte viverística y la parte administrativa de registros, patentes y demás, que lo gestiona el vivero, y después el desarrollo comercial, que es una parte importantísima, y ahí tenemos puntos de colaboración importantes con la industria de Uruguay. Australia, el mercado principal es Asia. Entonces, las variedades que estamos desarrollando o que necesitamos desarrollar para Asia,
pueden ser bastante diferentes a las variedades que se necesitan para Estados Unidos. Una diferencia importante en Asia es que necesitan muy buen comer, unos brix elevados y después firmeza. Claro. Y eso es lo que tenéis en algunas de las variedades de una forma muy clara y distintiva. Entonces, una sinergia que podemos conseguir es, con la introducción de las variedades en Australia, podemos abrir el mercado no solamente para la citricultura australiana, sino también para la uruguaya y también para otros partners de otros países en la zona de Asia, donde Australia tiene una influencia importante y tiene una cartera de clientes importante. A través de Australia entrar con la citricultura, con las variedades, pero desde un foco más... es buena la estrategia. Y poder suministrar el mercado asiático, sí, que aparte es enorme, ¿no? de diferentes orígenes, con lo cual reduce riesgos climáticos, puedes empezar más pronto desde Uruguay, continuar desde Australia y quizás finalizar desde Chile, por decirlo de alguna forma. Seguro. O sea, aprovechando los diferentes timings que tenemos de maduración en los diferentes países. Sí, la época de cosecha. Correcto. Y ahí entrando de diferentes países de acuerdo a la época del año. Correcto. Un tema que es muy importante antes de terminar, lo que me llamó la atención cuando empecé a conocer la citricultura de Uruguay, es que cuando pregunté sobre la climatología, el primer dato me dijeron, aquí llueven 100 milímetros al mes, cada mes del año. Esto, para hacer mandarinas, es muy difícil. Entonces digo, ostras, si hay variedades que resisten esas condiciones, tiene que ser variedades muy buenas. Entonces, el entorno en el cual habéis desarrollado las variedades es un entorno bastante hostil, no es un entorno nada fácil. Con lo cual, eso da garantías de que serán buenas variedades, que se adaptarán a otras circunstancias y que si en estas circunstancias, que son difíciles, funcionan, obviamente en situaciones mucho más fáciles van a funcionar mejor. Joan, arranquemos por mirar un poco la citricultura más allá del agronómico, en lo que marcaba, usted lo señaló varias veces desde el punto organoléptico, tiene que tener ciertas cualidades. Hoy el mundo o el consumidor, usted recién señaló, no es lo mismo Asia que Estados Unidos, pero si uno tuviera que enmarcar el mundo y decir, bueno, hacia este cítrico hay que ir, o hasta este tipo de variedades hay que ir, ¿de qué estaríamos hablando? Básicamente mandarinas, a nivel de cítricos, mandarinas. Comodidad, fácil de pelado y sin semillas. Ese es el estándar. A partir de ahí, obviamente, como mejor condiciones organolépticas tengan, mucho mejor, el consumidor y el supermercado sobre todo. No hay que olvidar que al final la fruta se vende a través del supermercado. O sea que tenemos que convencer a dos clientes. El cliente final, que es el consumidor, porque al final va a decidir si recompra o no recompra, pero antes que eso tenemos que convencer al comprador del supermercado. Y el supermercado lo que no quiere son problemas. Quiere que cuando le llegue la fruta la puede poner en el estante y no va a pudrir, no le va a dar problemas. Entonces, hay variedades, sobre todo después de viajes largos, que dan problemas en el supermercado de una forma bastante habitual. O sea, lo que se pierde, el waste que puede haber en el supermercado puede ser importante. Con lo cual, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, básicamente, fáciles de pelar, de plástico, por decirlo de alguna forma, que no pudran, que no se alteren y que coman bien. Y sin semillas. Y si lo miramos ahora sí desde el punto de vista de la producción, usted decía, bueno, que no le dé problemas al supermercado. ¿Qué hay que mirar desde acá? ¿O qué debería mirar el productor mientras está produciendo? O sea, ¿qué puntos tendría que tener en cuenta para que esa fruta al final no termine dando problemas? Ahí está precisamente la importancia del programa varietal. Si comparamos una clementina
con los híbridos que habéis desarrollado en el programa, la clementina tiene una variabilidad genética bastante pequeña, comparado con los híbridos que tenéis. La carga, los paquetes genéticos que tenéis en esos híbridos son mucho mayores y aparte del vigor híbrido que estudiamos en la universidad, obviamente ahí hay mucha carga, con lo cual una clementina no tiene resistencia, es blanda. Ya puedes tener todos los protocolos del mundo en campo, que si te vienen unas lluvias como las de este año y hayas hecho tratamientos con giberélico, con cobres, igual vas a tener problemas. O sea, la parte más importante es per se la genética que tiene esa fruta. De todas formas, se tienen que implementar protocolos. Nosotros eso en Australia lo tenemos muy claro, porque toda la fruta tiene que estar por lo menos 3 semanas en barco y a veces hasta 5 semanas en barco. Con lo cual, no puedes dejar al azar el hecho de que un año te vengan lluvias más importantes o que te vengan calores pronto al final del invierno. Entonces, tienes que trabajar la fruta a nivel de productor y a nivel de empaquetador, a nivel de almacén, pensando en el peor escenario, siempre pensando en el peor escenario, porque es muy fácil que hoy en día, con el cambio que tenemos en las condiciones climáticas, ese peor escenario sea el escenario más plausible. Bien, si hay que pensar hoy en variedades, hay que pensar en mandarina, decía usted. Si pensamos en naranja, por ejemplo, ¿qué hay que pensar? A ver, las naranjas tienen un mercado, obviamente, y ahora tienen quizás un mercado renovado por toda la crisis que hay a nivel de zumo a nivel global. Probablemente, como sabéis, Brasil, la producción de Brasil, particularmente este último año, ha caído de una forma brutal. Florida ya ha ido cayendo desde hace un número de años y también está en unos niveles más bajos. Básicamente lo que ha pasado es que la producción mundial de zumo, de concentrado, ha caído de forma brutal, con lo cual los precios han subido. Hay posibilidades para desarrollar una industria, no necesariamente pensando en zumo, pero mixta, fresco y zumo, con lo cual si tienes un valor añadido elevado para la fruta de destrío, la fruta que no puedes aprovechar para fresco, eso es muy importante. Con lo cual ahí tenemos una renovación del interés en la naranja. Tenéis una naranja, una Valencia, la Pailate, muy interesante, que aparte de reunir las condiciones de una Valencia con baja limonina para que se pueda industrializar, tiene unos calibres muy gordos, de bajo coste, requiere poda, la poda que se requiere es baja y no tiene semillas. Además parece ser que tiene el polen con muy poca fertilidad, con lo cual no va a poner semillas en otras variedades. El tema de las semillas es un tema complejo. Hay variedades que están que se han desarrollado en línea, que ya son variedades finales, pero que exigen o requieren que se cultiven en aislamiento o bajo malla para no tener semillas. Eso no deja ser un incordio, o esas variedades se tienen que trabajar con otras variedades que no tengan semillas para que las aíslen, o sea, hacer el efecto isla. Entonces, esa Valencia puede trabajar, es interesante para poderlo considerar para ese efecto de aislamiento, y otras variedades que estáis desarrollando que no tienen semillas, que también se pueden utilizar para tal fin. Con lo cual, el proyecto que tenéis global es muy interesante. Después también tenéis algún limón sin semillas, en la producción de invierno sin semillas. Todo eso complementa toda la oferta. Bien, un tema que no tocó hasta el momento y que hoy en el mundo es moneda cada vez más corriente,
es el tema del cuidado del medio ambiente, el de producir amigablemente con el medio ambiente. ¿Qué tanto eso hoy puede pesar o puede convertirse en una barrera arancelaria en el mercado de los citrus? Vital, súper importante. Yo vengo de un entorno, el europeo también, o sea, trabajo básicamente en Australia, pero también vivo en el ambiente y vivo en España, y también he operado en el entorno comercial de Europa. Y el problemón que tenemos los citricultores españoles es importante porque hay muchos insecticidas o fungicidas que no los podemos utilizar, con lo cual hay variedades que las hemos tenido que descatalogar porque no se podían cultivar de forma rentable, y otras que sí que se podían utilizar ciertos fungicidas. El número de repeticiones, el número de tratamientos que requieren son muy elevados. Un caso específico es la alternaria. La alternaria es un problema importante. Hay variedades en España que hemos dejado de cultivar precisamente por eso. Y como aquí tenéis una presión de alternaria importante, la selección que estáis haciendo es alternaria friendly, con lo cual eso es otro punto muy importante del proyecto que tenéis de desarrollo de nuevas variedades, que en otras citriculturas no se ha tenido en cuenta, por lo menos no se tuvo en cuenta en las partes iniciales del desarrollo de nuevas variedades. O sea que hay que producir con menos insecticidas. Con menos insumos, definitivamente. Y eso es la gran ventaja que tienes. ¿Y eso es un diferencial de precio también? No, a ver, igual inicialmente sí, pero a la larga no es un diferencial de precio, suele ser un diferencial de venta. O sea, habrá clientes... De confianza. Correcto, que les podrás vender. Puede ser de vender o no vender, con lo cual al final el precio es muy relativo. Hay que considerar, y ahora... estamos en mucho lío en el mundo por las condiciones climáticas. Este año se esperaba una producción elevada de limones y mandarinas, y en Sudáfrica, que es el principal productor del hemisferio sur, hubo primero unas lluvias muy importantes que les afectó infraestructura y estuvieron 2-3 semanas sin poder salir fruta por los puertos. Después han tenido una helada muy importante, tan importante como acá. En Chile han tenido también alguna helada, no tan agresiva, con lo cual, si no hubiera toda esta distorsión en producción, estamos más en una fase de exceso de producción que defecto de producción. Con lo cual, al final es tener la venta. O sea, no es si sacarle un precio adicional, es vender o no vender. Con lo cual, las variedades que estáis desarrollando acá, por esa carga genética, por ese vigor que tienen adicional, probablemente serán variedades que requieran menos insumos. Definitivamente para alternaria ese va a ser el caso. Con lo cual, eso es un valor importante en el programa. Joan, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros.